Amén. Muy buenas noches, querida audiencia. Bueno, volvimos después de más o menos alrededor de 5 meses por esta transmisión en vivo, ¿no? Dios habla hoy. Bueno, hoy tenemos algo diferente. Tenemos Matías Ludueña, que es un evangelista. La verdad que me impactó, ¿no? Sinceramente lo conocí por medio de unos videos. Y bueno, dije, ¿por qué no? Para cambiar un poco el ámbito de lo que veníamos haciendo, grabándonos nosotros mismos, ¿no? Y bueno, quiero dejar un poquito para que él se presente. Muy buenas noches, que Dios le bendiga, amada audiencia, aquellos que están viendo tras las cámaras. Le doy gracias a nuestra hermana Agustina, el cual tengo el privilegio y la honra de poder estar compartiendo estos momentos de charla, de hablar de lo que Dios o no hace en nuestras vidas en todo momento, cómo es cuando uno le da libertad a Dios y cree en la palabra, tarde o temprano se cumple en lo que Dios hace. Así que más que agradecido por lo que la invitación que me ha hecho nuestra hermana Agustina. Amén. Bueno, la verdad que a mí me llamaba mucho la atención el tema de tu corta edad, ¿no? Como un chico joven, un chico que está en el Evangelio. Hoy en día la verdad que es difícil poder entrar en el camino y establecerse en lo que es en el Señor, ¿no? La palabra nos enseña y nos dice que son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos. ¿Por qué? Yo meditaba en esa palabra y yo decía, ¿por qué, Señor? Porque no nos podemos poner en el mismo hilo para poder establecer en lo que es el Evangelio que nos llama el Señor. Y eso me impactaba, por eso me llamaba mucho la atención de la vida de este joven, ¿no? Y bueno, yo quería preguntarte, ¿no? ¿Cómo fue que vos llegaste a los caminos del Señor? Amén. Es una pregunta muy importante porque, como vos dijiste, son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos, ¿no? Y mientras hablaba, meditaba, ¿no? Que en Juan 15:16 dice que nosotros no lo elegimos al Señor, sino Él nos eligió a nosotros, ¿no? Y ya nos predestinó, ¿no? Del vientre de nuestra madre para hacer cosas grandes con nosotros. Yo al promedio de los 18 años y medio, por medio de mi tía, me invitó a la iglesia para congregar y buscar de Dios. Yo venía de una vida muy desordenada con lo que es, como toda juventud, ¿no? Boliches, droga, en simples palabras, mucha delincuencia también, cosas malas y cosas oscuras que venía arrastrando, ¿no? Y más mi generación, ¿no? Que en simples palabras, quizás yo no lo practiqué, pero venía arrastrando brujerías, hechicería, maldiciones que venía, como la Biblia dice que será maldita la primera, segunda, tercera, cuarta generación. Qué tremendo, ¿no? La verdad que... Y con el simple hecho, con el 18 años y medio, un rencor terrible porque me crié en las calles prácticamente. No tuve mucho afecto de padre ni de madre. Tuve a mi madre físicamente, pero no tuve ese amor, y a mi padre no le conocí. Y prácticamente la peleaba mucho en la calle pidiendo para mis hermanos. Tengo 9 hermanos también. Pero llegó un momento donde de tanto rencor, tanta ira, tantos golpes que me había dado la vida, estaba tan duro mi corazón que llegó un momento donde mi tía se me acercó y me dijo, vamos a la iglesia. Yo creí y creo todavía y sigo firmemente creyendo en que hay un Dios o no, pero nunca había tenido un encuentro con el mismísimo Dios que es llamado, como quien le decimos hoy en día, el Espíritu Santo de Dios. Y llegó ese momento que me invitó y ahí llegué y tuve una experiencia, como quien diría. Amén, qué tremendo, ¿no? 18 años, sin papá, y la verdad que es difícil, ¿no? Porque más un varón, yo creo que necesitamos eso de querer contarle ciertas cosas a nuestro papá cuando por ahí el papá no está. Y aún así pudiste llegar, ¿no? Porque muchas veces el corazón de uno se cierra, trae orfandad, trae angustia, trae tristeza y dice, no. O sea, es como que cerramos nuestro corazón, ¿no? Exactamente. Y Dios es nuestro papá, es el papá de todos, pero qué difícil es llegar muchas veces a poder entender que el papá terrenal no importa, más importa el que nos creó, el que nos mandó, y por eso estamos acá, ¿no? La verdad que es impactante. Y es fuerte porque ahí se cumple parte de la palabra que dice que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará, ¿no? Amén, Era sí. tanta la maldad que me rodeaba a mi alrededor que mi corazón se iba enfriando, mis actitudes, mis accionar
no eran las correctas hacia una persona y lo único que había en mi corazón era lastimar, era dañar, era, en simples palabras, reprobar y no calificar, porque no me sentía calificado en esta sociedad. Wow. No me sentía calificado hasta que llegó ese momento que llegué a la iglesia. Llegué a la iglesia y pude experimentar, como quien diría. Llegaste por tu tía, ella te dijo vamos. Ella fue el instrumento que Dios en ese tiempo, porque mi tía venía de un dolor muy fuerte que en mucho tiempo se enojó con Dios. Esto no lo conté mucho, pero es un testimonio que es parte de mi tía, ¿no? Mi tía se enojó con Dios porque mi abuelo había fallecido cuando yo tenía 2 años o 4, no recuerdo. Le había agarrado un ataque del corazón y era un hombre, encima de palabras, se llamaba Jesús también. Y era un hombre muy bueno, un hombre dadivoso, pero un hombre que mucha gente le hizo cosas mal. Y cuando él falleció, mi tía se endureció y como todo le pasa cuando uno pierde familiar, ¿qué es lo que pasa? Se enoja con Dios. Pero Dios trató por medio de mis primos cuando fueron a la escuelita, ellos fueron los que le evangelizaron. Por eso es muy importante enviar a los chicos a la escuelita bíblica. Porque Amén. mirá cómo es el propósito de un niño, de mi tía, a todo lo que aconteció más adelante. Llega el mensaje a la familia. Wow. Exactamente. Qué tremendo, ¿no? Y es fuerte, por eso es importante llevar a los niños a la escuelita, porque ellos después te transmiten lo que oyen. Por eso dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. Yo sé que en un tiempo también iba a la escuelita bíblica y eso me quedó también. Pero era diferente ir a la escuelita que hoy en día conocer al Dios que me llamó y que me llama día a día para hacer su voluntad. Amén. No sé si en simples palabras hay otra pregunta, otra referencia que quieras saber. Vos llegaste al conocer al Señor por medio de tu tía, ¿no? Ajá. Y cuando vos empezaste a conocer del Señor, que había un Dios grande, ¿no? Y poderoso, ¿qué experiencia tuviste vos con el Espíritu Santo? ¿Cómo llegaste a conocerlo? Bueno, ahí se complementa lo que te comenté de los 18 años y medio cuando mi tía me invita a esa iglesia Pentecostés. Es una iglesia donde había mucho poder de Dios, donde había manifestaciones, donde la gente caía y lo primero que hace cuando uno entra, esto están todos locos porque veía que caían, recibían, hablaban en lenguas, veía... Pero por dentro yo adoraba porque yo siempre creía en Dios, sabía que Dios existía, pero nunca le había dado la libertad. Pero llegó un momento que cuando pasé adelante, en simples palabras estaba sentado en una silla y siento una voz que me habla al oído. Wow. Y me dice, Matías, quiero que pases adelante porque quiero sanarte, quiero restaurarte, quiero usarte y quiero mostrarte que tengo planes contigo. Y al instante siento otra voz al otro costado que me dice, no pases adelante porque sos un pecador, no vales nadie te quiere, por eso tu familia te abandonó, por eso pedís en las calles, por eso pasaste lo que pasaste y por eso estás así. Y entre esas dos voces era muy fuerte la voz de Dios que me estaba hablando y me decía, pasá porque quiero sanarte, quiero levantarte, quiero sanar tu corazón, quiero que tú perdones. Y fue fuerte porque de un momento a otro, entre, como decimos los cristianos, la carne de uno, sentí más fuerte la voz de Dios y pasé adelante. Y lo primero que hice, como mi corazón, yo era una persona muy impotente, a mí me gustaba pelear mucho. Y era una persona que me le enfrentaba grande, chico, no me importaba el tamaño. Porque en la vida, la calle me enseñó eso. ¿Entendés? Si no podía con palabras, lo hacía con golpes. Wow. Y de un momento a otro, cuando paso, antes de pasar adelante, yo dudaba. Y siento una mano que me toca atrás. Y al instante miro a los costados y no había nadie. Qué tremendo. Y ahí me asusté, en serio. Ahí sí me asusté. Porque esa mano me empujó hacia adelante. Y cuando cerré los ojos empecé a temblar y mi corazón empezó a latir como si fuera que me iba a dar un paro cardíaco. Y dije, no voy a pasar, y cuando quise acordar estaba adelante. Y humanamente, en la dureza de mi corazón y mi pensamiento humano, digo, a mí el pastor no me va a tumbar. A mí no me va a orar como le ora a los otros y los tira. Lo que decimos todos, ¿no? Y el En algún pastor, momento. lo más chistoso de todo, que el pastor me miraba de lejos y se me reía. Yo, este loco me va a venir a tumbar, no. Y de un momento a otro, siento un fuego que cae del cielo, siento un fuego que cae en mi cabeza. Y al instante, Agustina, esto lo digo y lo testifico, yo no lloraba. Amén. A mí me podían golpear, me podían decir palabras hirientes, podría pasar días sin comer. Estaba cerrado Pero ya de ya no había dolor, ya no había nada. Para mí, imagínate que me molían como quien diría, a palo, así con la palabra, ¿no? Pero yo me reía, era un gozo para mí que me golpearan, porque ya me había adaptado.
Pero cuando cayó el fuego de Dios, las lágrimas empezaron a caer. Y humanamente por dentro dije, pero yo no lloro, ¿cómo es posible esto? Y caí arrodillado y lloré, y ahí Dios me dijo, tenés que perdonar a tu madre, tenés que perdonar a los que te lastimaron. Y ahí vino, ¿no? Como quien diría, el espíritu regatarbush. Empezó a dar convencimiento de pecado, convencimiento que estaba mal, convencimiento que tenía que perdonar y sobre todas las cosas, dejarme moldear por Él. Fue algo tremendo. Eso fue una experiencia que tuve con el Espíritu, la primera experiencia que tuve con Dios. Bien diría la palabra, como dice Job, ¿no? De oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. En lo espiritual logré ver la presencia, pude sentir eso. De oídas la había oído, sabía que había un tal Dios, sabía que había imágenes ignorantemente, pero nunca había tenido un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Qué tremendo lo que contás y qué impactante, ¿no? Cómo fue paso a paso involucrándose el Señor en tu vida. Y cuando vos empezaste a tener esas experiencias sobrenaturales con el Señor, ¿no? ¿Cómo fue que llegaste a tener la unción que hoy en día vemos, ¿no? Cuando predicás, que tenés, cómo te instruiste en la palabra, ¿cómo te llevó a eso? Todo llamado tiene un precio, ¿no? Amén. Porque el que es llamado por Dios, es simple esto. El que es llamado por Dios tiene que tener un momento de prueba, un momento de lucha para que Dios lo pueda exhibir. Porque Dios necesita probar la fidelidad, el corazón y sobre todas las cosas conocer las intenciones del corazón, porque Él sabe lo que vamos a decir hoy, lo que vamos a decir mañana y lo que vamos a decir más adelante. Y llegó un momento que cuando Dios me empezó a levantar, a sanar durante un promedio de 7 meses, porque tuve experiencia con Dios, pero estaba endeble. Iba a la iglesia, pero salía a la puerta de la iglesia y como quien diría, estaba Satanás esperándome afuera. Por medio de un mensaje, por medio de una amistad, vamos al boliche, vamos a tal. Y uno, no teniendo la convicción, ¿no? La convicción de que no es agradable a Dios eso, iba y en simple palabra caía, ¿no? Pero no lo veía como caer, porque lo veía como que, está bien, fui, pero había algo que me estaba cautivando y era la presencia de Dios. Cada vez que siempre me hacía ministrar, más quería de Dios. Y cuando llegó el momento que Dios me empezó a levantar y me restauró de todo, me sanó como tendría que ser, me trajo aquí a Buenos Aires. Yo estaba en Entre Ríos. Ah, no eras de acá de Buenos Aires. Yo soy de Entre Ríos. No soy nacido claramente, yo nací en zona sur de Buenos Aires. Pero a los 12 años viajé a Entre Ríos. Y ahí empezó todo. Y a los promedios de los 21 años, casi 20 años, y 20, 21 años, Dios me trae a Buenos Aires. Y acá empezó el proceso. Me empezó a preparar en la palabra, en la soledad, empezó a trabajar en mi carácter, porque si hay algo que Dios tiene que hacer es trabajar en tu carácter. Porque tenía un carácter muy complicado, un carácter que no me dejaba dominar por nadie. A mí no me va a venir decir qué tengo que hacer. Lamentablemente los que somos de la calle nos pasa eso, no nos gustan que nos manejen, no nos gustan, pero Dios tenía que tratar para poder darme lo que hoy me dio. Y por medio de oración, por medio de búsqueda, en un momento clave, recuerdo esta experiencia, me acuerdo que yo ya venía creciendo más, las revelaciones venían, palabras venían, porque Dios me mostraba muchas visiones, sueños que iba a predicar, ¿o no? Y me costaba creer, porque es como todo, ¿no? Cuesta creer. Sí. Pero la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tenés fe, es imposible que agrades a Dios. Incluso dice que la fe sin obra es muerta. Si vos no actuás, Dios no puede obrar en tu vida. Y de un momento a otro, orando, me acuerdo en ese tiempo de tanto ver videos y capacitarme con la palabra y ver gente que ministraba y era muy usada por Dios, ya teniendo un conocimiento, de un momento le digo a Dios, quiero la unción de tu Espíritu Santo, porque yo sé que por medio de eso puedo hablar de parte tuya. Y la unción requería, yo cuando veía a los hombres de Dios, veía gente que hablaba en ciencia, gente que profetizaba, gente que oraba por los enfermos y eran sanados, era lo que más me atraía a mí, lo que más me atraía. Imagínate que ni siquiera conocía mi llamado, ni siquiera sabía mi llamado. Vos querías eso, que ellos largaban fuego. Yo quería largar fuego, sin primeramente conocer al que da el fuego. Es que esto es tremendo. Y de un momento a otro, orando, siento una voz que me estremece todo el cuerpo y me dice, no me pidas lo que ya tenés. Wow. Y fue algo que me dejó en silencio y temblequeé y quedé impactado. Y desde ahí empecé a pedirle que Él me enseñe a usar lo que Él me dio.
fue por medio de mucha oración, mucha soledad, mucho desprecio, muchas críticas, porque a veces cuando Dios te llama, lo primero que hace la gente es decir, ¿será que Dios te llamó a vos? Para mí todavía te falta, porque es lo primero que te dice. Quizás hasta gente que es más crecida en el Evangelio, lamentablemente son influenciadas por el enemigo para decirte que no tenés nada de parte de Dios, cuando realmente Dios siempre deposita algo. depositó. Pero Amén, así sí. fue la experiencia para obtener la unción. Qué tremendo, ¿no? Porque yo creo que a todos pasamos muchos por diferentes procesos, ¿no? Pero muchos por el que vos pasás. ¿Será que seré valorado por Dios? O sea, ¿seré yo realmente la persona que Dios escogió para esto o esto? O despreciamos muchas veces nuestro llamado, ¿no? Porque decimos, no, yo no soy, es Él. Y no, el Señor te eligió a vos, como me eligió a mí, como eligió a cada uno de los que están oyendo por este video, ¿no? Que están llegando ondas para que puedan estar escuchando, porque por ahí muchas personas se sienten como se sintió Matías, y es importante que aprendemos a decir el no por el sí. Sí, a mí me llamó el Señor, sí, a mí me escogió, porque somos escogidos por el Señor. Vos no fuiste escogido ni por mí, ni yo fui escogido por vos, ni por Él, ni por nadie. Así que qué bueno que hayas dicho esto, ¿no? Que hayas sacado para reducir y para que uno pueda tomar conciencia de que sí, somos valorados por el Señor. Es que si vamos a la palabra, Dios dice que somos de gran estima ante sus ojos, ¿no? Y es como dije al principio, ¿no? Dice Juan 15:16, que en simples palabras, que nosotros no lo elegimos a Él, sino que Él nos eligió a nosotros para que nosotros vayamos y llevemos muchos frutos. O sea, cuando Dios te elige, porque no ve tu condición de ahora. La condición del Matías Ludueña que tenía antes era una persona con pantalones rotos, que tenía el pelo pintado, aritos por todos lados, era una persona con mal habla, una persona peleadora, una persona con miles de defectos. Pero él no se basó en lo que es la imagen, se profundizó en el corazón, que es lo que yo siempre recalco en las veces que predico, en las oportunidades que tengo, le digo a todo joven, a toda persona, Dios no anda mirando lo que hay fuera, Dios anda mirando lo que es por dentro, porque el cambio viene de adentro hacia afuera. O sea, si Dios te cambia, se tiene que ver afuera. Porque no te ha pasado en algunos casos ver a personas re perdidas quizás en vicios, en adicciones, y de golpe verlo y vos decís, wow, ¿cómo cambiaste? Y ahí te testifican de que Dios hizo una obra en ellos. Lo que no califica para el mundo, sí califica para el Señor, ¿no? En simples palabras. Y una pregunta ahora, ¿qué mensaje vos le darías a cada uno de los oyentes que están escuchándonos y viendo este mensaje? Y en especial a la juventud, porque yo creo que la juventud es como que está toda encerrada y no puede dejar lo cotidiano que el mundo está expresando hoy en día, ¿no? Discoteca, droga, robo, muchas veces, e inclusive me ha pasar a mí, juntarme con gente que por ahí yo me sentía diferente. Por ejemplo, nos juntábamos a tomar, a mí no me gustaba tomar, y era la famosa previa, ¿no? Y tipo 2 de la mañana yo me recuerdo que me iba a mi casa a dormir, porque el resto de las personas con las que yo me juntaba iban a bailar. Y me acuerdo que una vez me dijeron, no seas tonta, o me echaban de menos por el simple hecho de que yo no quería compartir ni las salidas a los boliches que ellos hacían, ni tomar, porque sinceramente no me gustaba, gracias a la misericordia del Señor, que nunca me llamó la atención esas cosas, ¿no? Ni a la droga, pero siempre sí me sentí que como que si yo no lo hacía iba a quedar de menos, iba a quedar ahí como un cero a la izquierda, y yo no quería ser menos. Yo creo que a vos te pasó lo mismo, ¿no? Y a mucha de la juventud que nos está escuchando ahora también. ¿Qué mensaje vos le darías a ellos para que ellos puedan corromper? Esto es claro y simple, ¿no? Yo creo que
en este tiempo la juventud, la generación de hoy en día, incluso la gente mayor, ¿o no? Es muy influenciada conforme a lo que hace la gente de afuera, ¿no? Y tienen una expectativa de lo que es el evangelio, como que es para viejos, o en simples palabras que no son dignos de estar en la presencia de Dios. Pero yo lo que le puedo decir, que hay algo que a mí me marcó, que la Biblia dice que el que viene a mí yo no le echo fuera. Dios no está buscando gente perfecta. Y ese es el peor error en la juventud. Que la juventud no se siente apta para estar en Dios. Cuando Dios realmente a la juventud la ve como una herramienta efectiva para este tiempo. Una herramienta que tiene mucho para dar sobre esta sociedad que se está corrompiendo lamentablemente por causa de las cosas que está pasando. Mi aliento, mi palabra es que Dios no hace acepción de personas. Y como vos dijiste al principio, lo que no califica, según para el mundo, para Dios califica. Amén. Esto es simple, solamente que es tenerse fe a uno mismo y dejar que Dios empiece a operar y obrar en su vida, como yo lo hice. Porque yo pensando de que no era digno, te voy a contar algo cortito que mirá lo que me viene a la mente. Amén, sí, sí. Una vez cuando empecé a la iglesia, yo veía una chica del coro, ignorante, ¿no? Todavía, en simples palabras, me gustaban las cosas del mundo, las cosas que me ofrecían afuera. Pero yo la veía a la chica y mirá los pensamientos que te pone el diablo. Por eso la Biblia dice, no ignoréis las maquinaciones del diablo. Pablo decía eso, ¿no? Y yo miraba a la chica, una chica que me encantaba, cómo tocaba la guitarra, cómo ministraba. Era una chica, para mí, a los ojos míos, era bastante. Yo le miraba y decía, wow, nunca puedo estar con una persona así porque yo soy inmundo. No me puedo asemejar a esa persona porque, como quien diría, ella es una princesa y yo solamente soy nada. Hasta que Dios me hizo entender que hay valor en mí y lo que está pasando en este tiempo que la gente no se valora. Es por eso que la gente se lastima, la gente se droga, porque están lastimados por dentro. Y lo primero que hacen es buscar lo que sacie el corazón y no buscar realmente la salida que es Dios. Lo más rápido, lo que para el momento, pero después volvemos siempre a lo mismo, ¿no? A eso que llevamos acarreando por ahí por años, aún de nuestra niñez. Y bueno, qué importante esto, ¿no? Poder romper y decir, no, listo, hasta acá llegué, yo sí puedo, yo tengo autoridad y empezamos a arrodillar. O muchas veces, que inclusive yo lo hice y lo doy como consejo, probemos al Señor. Nosotros podemos estar hablando, testificando cosas de Él, testificando cosas de nosotros, pero bueno, probemos y va a estar en la intimidad de cada uno de ustedes, ¿no? Y te quería hacer otra consulta. ¿Has visitado algún lugar fuera de Buenos Aires? Cuando empecé el ministerio y Dios me empezó a dar parte de la unción, me entregó muchos mensajes, me entregó muchas revelaciones y llegó un momento donde Dios me mostraba que iba a salir a las provincias. Obviamente como joven y con bajos recursos, porque es la realidad, yo no cuento con recursos ni contaba tampoco en ese tiempo. Hoy cuento con más fe de lo que tengo de recursos. Porque cuando Dios llama, Dios respalda, es el famoso dicho, ¿no? Y es verdad, cuando Dios llama, Dios se encarga de proveer para abrirte las puertas. Y llegó un momento que cuando empecé a confiar dije, Señor, si vos me llamaste, ya Dios me había confirmado el llamado evangelista, me había hablado de que iba a ir a tales lugares. Llegó un momento donde una persona me llama y me dice, hola, ¿qué tal, Matías Ludueña? ¿Cómo estás? Nos gustaría que vayas a una campaña a Entre Ríos, parte de Gilbert. Wow. Y esa fue la primera campaña que yo fui, la cual empecé a ministrar y oré por una chica, me acuerdo, el cual no dormía y era perturbada por las noches. Y Dios se empezó a mover. Esto claro, la Biblia dice, estas señales seguirán a los que crean, ¿no? O sea, a los que creen, las señales siguen, ¿no? Echarán fuera demonios, hablarán nueva lengua, pondrán la mano sobre los enfermos y ellos serán sanados. O sea, la palabra es claro, ¿no? Las señales siguen a los que creen. Y me siguieron las señales por medio de su misericordia y así se brindaron más viajes. Cuando salí me llamaron también para ir a Santiago del Esteros. O sea, se abrieron viajes. Y después fui predicando por medio de lo que es Buenos Aires, ¿no? Que me empezaron a llamar por diferentes lugares. Recuerdo que un apóstol me empezó a llamar y empecé también a subir videos en Facebook porque Dios ponía en mi corazón subir palabras, lo que es aliento, porque uno no sabe lo que está pasando. Amén. Hay gente que quizás mira el teléfono con tristeza, con dolor o con pensamientos de quitarse la vida y de golpe recibe una palabra y dice, si él pudo, yo también. Amén, sí, y de ahí claro empezó las salidas. Dios me empezó a mostrar. Y desde ahí
empecé a entender que lo que Dios muestra es real, Él lo promete. Claro que sí. Y una pregunta que me parece que todavía no te lo hice. En todo tu llamado, en toda esta disposición y cómo te fuiste formando, ¿no?, en el Señor, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Orar por una persona, algo sobrenatural, algo que dijiste, wow, que te marcó, que te llenó. Mira, lo que más me marcó, ahora me viene más a la mente, ¿no? Tengo muchas experiencias con lo que es el Espíritu de Dios, ¿no? Te puedo testificar de que orando he visto ángeles, obviamente no le he visto la cara, ¿no? Pero he visto su resplandor y era tanta la gloria que caía directamente, o sea, testifico porque lo viví, o sea, y muchos no creen, pero la palabra lo relata, o sea, Daniel habla y mucho más adelante habla. Amén, Zacarías sí. dice cuando se encontró con el ángel que lo dejó mudo, o sea, hay pasajes bíblicos que hablan de que hay ángeles que rondean en esta tierra. Y lo más que me impactó una vez, me acuerdo yo venía orando y estaba muy atribulado, estaba muy triste, me sentía muy solo, sentía que mi llamado era un fracaso porque era como que veía que Dios me usaba una pizca y veía a otras personas cómo operaban en el don. Pero ahí Dios también me enseñó algo, no mires los otros, mirate lo que yo puse en vos. Si vas a mirar a los otros, toma ejemplo y absorbelo para vos imitarlo, porque Pablo dijo, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Todo lo que es agradable a Dios, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, eso es bueno para imitarlo. Y cuando empecé a orar una vez, Dios me mostró un fuego y me mostró que yo estaba dentro de ese fuego y veía brasas adentro de ese fuego. Wow. Y ese fuego yo estaba dentro y yo miraba gente congelada alrededor mío. Wow. Gente congelada. Y yo veía que las brasas las agarraba y como que estaba jugando béisbol y la agarraba y se la tiraba. ¡Pac! A un joven se la tiré a un anciano. ¡Tac! Y cuando se la tiraba, uno empezaba a hablar en lengua, otro era sanado, otro... O sea, fue una experiencia que me mostró que la impartición del poder de Dios se iba a manifestar sobre mi vida para aquellos que lo necesitan. Y eso fue lo que a mí me marcó en gran manera, pues dije, wow, Dios, ¿cómo vas a hacer esto conmigo? Y con el tiempo lo vi, porque cuando llegó el tiempo de salir a las provincias a predicar, de que gente se me acercaba para pedir oración, era tanta la necesidad que había que hacer mucha impartición de oración, impartición del fuego del don de Dios y muchas cosas más. Y eso fue lo que a mí me marcó en gran manera. Porque siempre Dios me mostraba visiones, revelaciones, que me mostraba que Él quería hacer cosas conmigo. Lamentablemente a veces uno humanamente y con el pensamiento dice yo no puedo, no estoy capacitado, no estoy apto, me falta estudiar. Dios no necesita gente preparada, en simples palabras. Él los va preparando a medida que van caminando. Amén. Él los va preparando a medida que van buscando la revelación. Y añado algo más, algo que me marcó mucho una vez. Estaba encerrado una vez leyendo las escrituras cuando a Jesús lo estaban golpeando y lo estaban azotando. Y había algo que me metió en la historia tan fuerte que sentí que estaba en esa historia. Y cuando sentía que golpeaban a Jesús, sentía que me golpeaban a mí. Gloria a Dios. Sentía los clavos que me clavaban. Eso fue una experiencia que cuando volví en sí después, estaba llorado y estaba tirado en el piso. Y la Biblia estaba en una punta y yo estaba llorando en el piso. Y cuando volví, otra vez como que mi espíritu se fue a ese tiempo y como que sentía los golpes, sentía los maltratos, sentía todo el dolor que sentía Jesús. Fue una experiencia que no me olvido nunca. Mira lo que me hizo acordar Dios. No me olvido nunca de esa experiencia. Y desde ahí entendí el precio que Él pagó por mí. Eso fue algo tremendo. Qué bárbaro, ¿no? Qué tremendo y qué privilegio también de poder sentir y estar en ese momento, ¿no? Porque de la boca para afuera muchas veces hablamos, pero de poder sentirlo por lo menos un poquito y ponernos en el lugar del Señor es algo impactante, ¿no? La verdad que me impactó a mí también. Es algo fuerte porque Dios dice probadme. Cuando Dios te dice probadme, Él te va a mostrar, ¿no? Te va a hacer sentir lo que Él sintió. Y yo era una persona, como vos dijiste, Agustina, una persona que lo probaba a Dios. Aún en mis principios, cuando lo conocí y Él me tocó por primera vez, si vos sos Dios, no sé, mostrame. Y Él de una u otra manera me hacía elevar, sentía que me elevaba, sentía una presencia, sentía un fuego, veía jardines hermosos, o sea, veía fuentes de agua viva, o sea, en todo momento Dios me mostraba, porque a veces la incredulidad que uno tiene, ahí como que no puede Dios realmente, pero a veces Dios
muestra cierta cantidad de milagros, cierta cantidad de visiones, revelaciones, para hacerte ver de lo que Él es capaz de hacer. Permite, tal cual. Él permite, porque hay mucha duda dentro nuestro y vos decís, pero si Dios existe, ¿por qué no estuvo, como quien diría en el caso de mi tía, por qué no estuvo cuando falleció mi abuelo? En simples palabras, su padre, ¿no? O gente que dice, ¿por qué Dios no estuvo cuando me abusaron? ¿Por qué Dios no estuvo cuando me maltrataban? Cuando estuve en las calles, como quien diría yo, pidiendo, con mucha hambre, pasando hambre, teniendo muchos hermanos. ¿Dónde Dios estuvo? Pero Dios estaba en todo momento. Pasa que uno a veces se preocupa tanto en las cosas que pasan y se olvida de levantar los ojos hacia arriba y decirle, Dios, necesito de tu ayuda. O también agrego algo, que seguir a Dios no es todo color de rosa. Todo tiene un precio y el Señor nos va a probar. Así como yo dije un principio, si uno quiere experimentar o quiere saber si realmente Dios existe, porque yo creo que esa pregunta en algún momento de nuestra vida nos hicimos todos sin importar la edad. Yo creo que eso es importante, pero así como nosotros decimos al Señor que lo vamos a probar en tal forma o de tal manera o en tal concepto, algo conciso para saber si realmente es un Dios poderoso, ¿no? Como dice la palabra, y Él dice que es. Él está bien, Él va a dejar que lo probemos, pero después nos va a probar a nosotros. Y yo creo que el llamado, los procesos son difíciles y nadie se puede escapar. Son difíciles, pero hay una salvación que nos espera. Y eso es lo más y que me impacta, ¿no? Porque tenemos que entender algo importante. En esta vida solamente estamos de paso. Tenemos que vencer y llegar a lo que es el Evangelio. Y es difícil, pero no es imposible. La verdad que, nada, Matías, te agradezco mucho que hayas venido, que hayas dispuesto un poquito de tu tiempo para poder hacer esta entrevista, para poder contar tu testimonio. Y antes de que cerremos, quería preguntarte un versículo, algo que te haya sentido identificado, que te haya levantado en más de algún momento de tu vida, ¿no? Que dijiste, wow, me lo agarro y me lo quedo. Hay dos en simples palabras que marcaron mi vida, porque yo siempre fui una persona que, por más de que esté rodeado de mucha gente, siempre necesité de ese amor, ¿no? Ese amor fraternal, y lo recibí por medio de Dios. Y una vez, estando solo, me acuerdo que leía la Biblia, leí un salmo que dice, aunque tu padre y tu madre te dejare, con todo yo no te dejaré. Y eso fue como que cuando la leí, esa escritura, sentí que salió algo y me abrazó así. Wow. Y fue algo como que sentí paternidad, sentí amor, sentí comprensión, sentí que no estoy solo. Amén. Y después hubo algo que también me marcó mucho, que está en Jeremías 31:3, que dice Jeremías, y Jehová se manifestó a mí allá hace mucho tiempo y me dijo, con amor eterno te he amado. Y cuando leí eso y entendí la revelación de esa palabra, porque a veces nos pasa como seres humanos, nos sentimos pecadores, nos sentimos errantes, faltantes. Esto no quiere decir que porque estemos en camino de Dios somos perfectos, no. Día a día vamos perfeccionando, ¿no? Día a día vamos mejorando, ¿no? Nuestra accionar. Pero cuando Él me dijo, con amor eterno te he amado, ahí comprendí que Él nunca me dejó de amar. Estando lejos de Él, haciendo las maldades que hacía, Él nunca me dejó de amar. Porque Él dijo, Jeremías, dice, manifestó Jehová a mí ya hace mucho tiempo y me dijo, con amor eterno te he amado. O sea que ya hace mucho tiempo, incluso a Jeremías lo había escogido desde el vientre de su madre. O sea que Dios ya te vio desde el vientre de tu madre. Wow, qué tremendo. O sea, y ahí te das cuenta el amor. Desde que antes fuese formado en el vientre de tu madre, ya Dios te amó. Amén. Ya Dios vio un propósito. Ya Dios depositó algo para contigo. Y ahí fue como que me abrió el entendimiento. Dije, wow, cuánto amor tiene Dios conmigo. Y ahí empecé a entender el amor que Dios tiene conmigo. Que por más que haga lo que haga o diga lo que diga, las veces que caiga o las veces que me equivoque, con amor eterno Él nos ama. Amor eterno, no se acaba. No se acaba. Bueno, comparto esta misma palabra para cada uno de ustedes que nos están oyendo, están viendo esta transmisión, ¿no? No importa cómo estés ahora, qué es lo que hayas hecho, y no te condenes porque la palabra misma dice,
con amor eterno Él nos ama y Él nos perdona, pero nosotros tenemos que acercarnos al Señor y esperar en Él. Él es el que tiene la última palabra. Yo los aliento en esta hora para que puedan estar tomando el compromiso de poder acercarse nuevamente al Señor si hay gente apartada, o aún si hay alguien que no lo conoce, que pueda conocerlo, porque Él está dispuesto, ¿sí? Sí, Señor. Vamos a estar con una oración, ¿te parece, Amén. Mati? Sí, vamos Amén. a estar orando. Vamos a estar orando. Padre, Rey de misericordia, Amén. te damos gracias, Señor, por este momento, Señor, por esta entrevista que tú permitiste, Señor, que compartamos junto a mi hermana Agustina, Señor amado. Que cada palabra, Señor, que salió de nuestras bocas, cada testimonio, Señor, pueda ser de edificación para aquellos que escuchan, Señor amado, tras de esa cámara, Padre. Señor, te pido por aquellos, Señor, que están mirando, amado Dios. Padre, quizás yo no lo conozco, Padre, pero tú sí. Quizás muchos tienen problemas familiares, Señor. Quizás muchos, Señor, tienen problemas de depresión, tristeza, Señor. Muchos se quieren quitar la vida, Padre amado. Pero te pido que seas tú, Señor, así como te me manifestaste a mí, Padre amado, mostrándome tu amor, tu misericordia, Padre. Seas tú llenando las vidas, seas tú tocando, Señor amado. Seas tú fortaleciendo, Padre, aquel que no tiene fuerzas, Padre amado. Porque tu palabra dice que tú das fuerzas, Señor, al que no tiene ninguna, Padre amado. Te pido en esta hora que tu Espíritu Santo, Padre amado, pueda obrar, Señor, pueda guiar, pueda mostrar, Señor. Aquel que tenga deseo de quitarse la vida, Padre, muéstrale el sentido de la vida, Padre, que eres tú, Señor. Muéstrale la verdad, amado Dios, muéstrale la vida, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, bendecimos a aquellos que están oyendo y bendecimos a nuestra hermana Agustina por cuanto nos ha invitado, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, con esta oración los dejamos y nos estamos viendo la próxima semana.